Venga, entonces, como estaba diciendo, vamos a ver que la diferencia fundamental que existe entre el autorregresivo y la media móvil es que en la media móvil se explica la serie temporal en función del ruido blanco y los retardos del ruido blanco. Y sin embargo, en el autorregresivo se explica en función de un ruido blanco también, pero en vez de poner los retardos del ruido blanco, se ponen los retardos de la propia serie. ¿Vale? Concretamente, por ejemplo, si es un AR1, la serie se explica en función de un ruido blanco y el primer retardo del ruido blanco. Mira, ponemos la definición. Me ponéis ahí. Un AR1 explica la serie. Un AR1 explica la serie. Un AR1 explica la serie en función. Explica la serie en función del primer retardo de la serie. Un AR1 explica la serie en función del primer retardo de la serie. En función del primer retardo de la serie y un ruido blanco. Esta es la fórmula de un AR1. ¿Lo veis? La serie Z sub t se explica en función del primer retardo de la propia serie, Z sub t menos 1, un ruido blanco A sub t, y luego aparecen dos parámetros desconocidos que son el Φ1 y la mu. ¿Lo veis? Claro, por eso se llama autorregresivo, porque Z sub t se explica en función del primer retardo de la propia Z, se explica en función de sí mismo. Pues se llama modelo autorregresivo de orden 1. Ya veréis la semana que viene, cuando veamos el autorregresivo de orden 2, pues que va a ser lo mismo, pero van a aparecer los dos primeros retardos de la serie. Aparecerá Z sub t menos 1, pero también aparecerá, lógicamente, Z sub t menos 2. ¿Vale? Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. ¿Vale? Ahora vamos a ver el AR1, que se explica en función del primer retardo de la serie y un ruido blanco. ¿Vale? Y claro, del AR1 vamos a ver ahora las características y lo vamos a ir comparando con los autorregresivos. Y vais a ver que lo que os decía yo antes, que realmente funciona todo muy parecido, pero justamente al contrario. Después vais a ver que funciona todo muy parecido, pero justamente un poco todo al contrario. ¿Vale? Vamos a poner entonces las características y las vamos a ir poniendo. Vamos a poner aquí las características y vamos a empezar primero con la estacionariedad. Vamos a ver la estacionariedad. La estacionariedad. Vamos a ver la estacionariedad. Vamos a ver si este modelo es estacionario, si no lo es, qué tiene que cumplir, y luego si es estacionario, pues cómo se calcularía su esperanza y su varianza. Claro, en el caso de las medias móviles, como son siempre estacionarias, no tienen que cumplir nada. Pero, sin embargo, los autorregresivos, en este caso el autorregresivo de orden 1, pues sí que tiene que cumplir condiciones, porque los autorregresivos no son siempre estacionarios. Y para que lo sean, tiene que cumplir condiciones. Concretamente, cuando es un AR1, tiene que cumplir una condición. Mira, pues lo ponemos ahí, entonces me ponéis el AR1 para ser estacionario, el AR1 para ser estacionario, debe de cumplir una condición. El AR1 para ser estacionario debe de cumplir una condición. El AR1 para ser estacionario debe de cumplir una condición. Y la condición es que el Φ1 en valor absoluto tiene que ser menor que 1. Fijaos qué curioso. Para que la MA1 fuese invertible, el θ1 en valor absoluto tenía que ser menor que 1. Bueno, pues para que un AR1 sea estacionario, ¿de acuerdo? Tiene que cumplir la misma condición, que el Φ1 en valor absoluto sea menor que 1. ¿Vale? Ya digo que funciona todo muy parecido a la media móvil de orden 1, pero todo justamente al revés. Va a ocurrir justamente al contrario. La MA1 siempre es estacionaria y para ser invertible tiene que cumplir que el θ1 en valor absoluto sea menor que 1. Bueno, pues el AR1 no va a ser siempre estacionario,
y tiene que cumplir esa condición, que el φ1 en valor absoluto sea menor que 1. ¿Vale? Los autorregresivos no van a ser siempre estacionarios, ¿vale? Tienen que cumplir condiciones. Cuando es el AR1, esta condición, ¿vale? Y por favor, mucho cuidado, porque yo aquí dentro de este apartado os voy a decir ahora que si el modelo ha cumplido esta condición, si es estacionario, se puede calcular la esperanza y la varianza y os voy a dar las fórmulas para calcular la esperanza y la varianza. Pero cuidado, estas fórmulas no las podéis utilizar siempre, solamente si el modelo es estacionario y ha cumplido la condición, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces me ponéis ahí, me ponéis, si el AR1 es estacionario, porque ha cumplido la condición, si el AR1 es estacionario, porque ha cumplido la condición, si el AR1 es estacionario, porque ha cumplido la condición, se podrá calcular la esperanza y la varianza, con las siguientes expresiones. Se podrá calcular la esperanza y la varianza con las siguientes expresiones. Se podrá calcular la esperanza y la varianza con las siguientes expresiones. Bueno, y lo pongo aquí, la esperanza de z sub t, y se calculará con esta fórmula. Será mu partido de 1 menos phi sub 1. Por favor, tened en cuenta lo que os acabo de decir. Esta fórmula no la podéis utilizar siempre, solamente si el modelo es estacionario, ¿vale? Porque claro, cuando tú apliques esto en un ejercicio, sustituyas la mu y el phi sub 1 por lo que vale, te queda una constante. Entonces, claro, si el modelo no es estacionario, esta fórmula no la vas a poder utilizar, ¿vale? Y lo mismo ocurre con la varianza. Que la varianza, cuando es un AR1, se va a calcular siempre así. Va a ser sigma cuadrado, la varianza del ruido blanco, partido de 1 menos phi sub 1 al cuadrado. Entonces, por favor, mucho cuidado, porque estas dos fórmulas, siempre antes de aplicarlas, aseguraros que el AR1 es estacionario. Si no, no podemos aplicar esta fórmula, porque si la esperanza y la varianza no son constantes, yo no puedo aplicar estas fórmulas que son constantes. ¿Vale? Y eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Siempre que sea el AR1, si os preguntan la esperanza y la varianza, comprobar primero si cumple la condición y si la cumple, aplicáis las fórmulas. Y si no la cumple, la esperanza y la varianza no serían constantes, irían cambiando en el tiempo y no las podría calcular, claro. Dependerían del tiempo, irían cambiando. ¿Vale? Pero como yo siempre trabajo con modelos estacionarios, pues entonces siempre procuraré que sean estacionarios, claro. Todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Perfecto. Bueno, ya tenéis la primera característica. Ya hemos visto que el AR1 no va a ser siempre estacionario, que tiene que cumplir esta condición, y si la cumple, calcularemos la esperanza y la varianza con estas fórmulas. Vamos a ver entonces, en segundo lugar, segunda característica, la invertibilidad. Vamos a ver si el modelo este es invertible. Invertibilidad. Bueno, y no me copiéis un momentito, mirad, porque sabéis lo que ocurre, que vimos en la media móvil que las medias móviles no eran siempre invertibles. Para poderlas poner en función de su pasado, tenían que cumplir condiciones. Pero es que no os dais cuenta que en el AR1 la serie temporal z sub t ya está en función de su pasado, ya está en función de z sub t menos 1. Claro, el AR1 ya está invertido, si ya está en función de su pasado. No tiene que cumplir ninguna condición para poderlo invertir, porque es que ya está invertido, ya está en función de z sub t menos 1, que es el pasado de la serie. ¿De acuerdo? Entonces, la invertibilidad cuando es un autorregresivo es muy fácil, porque los autorregresivos siempre son invertibles porque están en función de su pasado. Mira, pues ponérmelo ahí, me ponéis el AR1 siempre es invertible, es lo que me tenéis que poner, el AR1 siempre es invertible, el AR1 siempre es invertible porque se puede poner en función de su pasado. El AR1 siempre es invertible porque se puede poner en función de su pasado.
¿vale? El A1 siempre es invertible porque, ya digo, se encuentra ya en función de su pasado. ¿Vale? Entonces, como te deja, pues no hay ningún problema. ¿Vale? Al estar en función de su pasado, pues ya no hay ningún problema. Y ya tenéis la invertibilidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, tercera característica, la función de autocovarianzas. Vamos a ver entonces la función de autocovarianzas. Vamos a ver qué ocurre con la función de autocovarianzas. Claro, cuando es una media móvil, tiene una forma muy especial porque tiene el primer retardo distinto de 0 y luego se hace 0 cuando es la media móvil de orden 1. Sin embargo, cuando es MA2, tiene los dos primeros retardos y luego se hace 0 y así de forma sucesiva. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando es un autoregresivo, en este caso un AR1, se caracteriza por lo contrario. Va a tener infinitos retardos distintos de 0. Esta función, cuando es un AR1, no se anula. Va a tener infinitos retardos distintos de 0 y nunca llega a hacerse 0, hasta el infinito. ¿De acuerdo? Así que me lo ponéis ahí. Me ponéis esta función cuando es un AR1. Esta función, cuando es un AR1, se caracteriza, esta función, cuando es un AR1, se caracteriza porque tiene infinitos retardos distintos de 0. ¿Lo veis? Funciona justamente al contrario que en las medias móviles, que ahí sí que se hacía 0. Tenía un retardo o dos retardos y luego se hacía 0. Aquí no. ¿Vale? Esta función, cuando es un AR1, se caracteriza porque tiene infinitos retardos distintos de 0. Las fórmulas, pues las voy a poner yo ahora, lógicamente. La vamos a poner ahora mismo. Y nada, vamos a poner aquí los elementos. El primer elemento, el gamma 1, que es la covarianza entre z sub t y z sub t menos 1, nos va a quedar siempre phi sub 1 por gamma 0, por la varianza, ¿vale? Entonces siempre, por favor, el primer elemento, el gamma sub 1, que es la covarianza entre z sub t y z sub t menos 1, va a ser phi sub 1 por gamma 0. Además, como sigo un esquema, pues va a ser fácil de aprender. El gamma 2, que es la covarianza entre z sub t y z sub t menos 2, va a ser phi sub 1 al cuadrado por gamma 0. Y así, por favor, continuamos puntos suspensivos, gamma sub k, y ya podéis poner la regla general. Claro, si va phi sub 1, gamma 0. Phi sub 1 cuadrado, gamma 0. Phi sub 1 cubo, gamma 0. Pues entonces el gamma sub k va a ser phi sub 1 elevado a k por gamma 0. ¿Vale? Y así continúa hasta el infinito, ¿eh? Porque esto continúa de acuerdo hasta el infinito. Con que la gente se me aprenda la regla general es suficiente. Con que la gente se me aprenda la regla general, pues sería suficiente. ¿Todo bien? Perfecto. Ahí lo tenéis. Phi sub 1 gamma 0, phi sub 1 cuadrado gamma 0, phi sub 1 elevado a k gamma 0 y así continúa hasta el infinito. Poner puntos suspensivos, que esta función nunca se hace 0. ¿Vale? Fijaos qué diferente a las medias móviles, que se hace 0 enseguida. ¿Vale? Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Bueno, y ya sabéis que una vez que ya tenemos la función de autocovarianzas, vamos a calcular la función de autocorrelación simple, que es coger las covarianzas y se parten por la varianza. Así que ya si queréis, ya habéis copiado todo el mundo, ¿verdad? Venga, pues entonces vamos a, si os parece, si la habéis copiado ya, vamos a ver la función de autocorrelación simple, la ACF o FAS. Que además ya sabéis que esta función es la que se representa gráficamente y luego tendremos que ver cómo van las barras para decir qué modelo sigue. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Vale, perfecto.
Venga, pues entonces vamos a ver la ACF y calculamos los elementos. El ρ1 siempre es gamma 1 entre gamma 0. Ya sabéis que las correlaciones, ρ1 en este caso, el primero, siempre es coger las covarianzas y se parten por la varianza. ¿Vale? En este caso, el gamma 1 lo acabamos de poner ahora mismo, que es φ1 por gamma 0, por la varianza, y hay que partir por la varianza. Pues entonces el gamma 0 se nos va. Nos queda φ1. ¿Vale? El ρ2 lo mismo. El ρ2 es gamma 2 partido gamma 0. Y el gamma sub 2 hemos dicho que era φ1 al cuadrado por gamma 0. Se parte por gamma 0, lo quitáis el gamma 0, pues te queda φ1 al cuadrado. Y así continuaría, puntos suspensivos, y el término general, ρ sub k, puntos suspensivos, y ρ sub k va a ser gamma k partido gamma 0, claro. Y el gamma sub k es φ1 elevado a k por gamma 0 y partido gamma 0. Se nos va el gamma 0 y nos queda φ1 elevado a k. ¿Todo bien? Y continuar puntos suspensivos porque esta función no se hace cero nunca. Con que la gente se me aprenda la regla general, esta de aquí pues va sacando ya todas. ¿De acuerdo? Y como veis tiene infinitos retardos distintos de cero. Es una función que nunca llega a hacerse cero. Y si hacéis el correlograma, hacéis el dibujo, el correlograma. Voy a hacer aquí el correlograma. Como el parámetro φ1 puede ser positivo o negativo, voy a hacer dos dibujos distintos porque sale un poquito diferente. ¿Vale? Vamos a dibujar aquí los correlogramas. Rho sub k y aquí k. Y aquí también. Rho sub k y aquí k. Y unos poquitos retardos, el 1, el 2, el 3, el 4. Y luego 1, 2, 3 y 4. Entonces dibujamos ahí los correlogramas, ¿vale? Y vamos a ver con qué forma salen cuando es un AR1, que vais a ver que es imposible confundir con la MA1, porque claro, la MA1 o la MA2 tiene la primera barra y la segunda significativas, y de acuerdo, y aquí tiene infinitos retardos distintos de cero, entonces es imposible de confundir. Y nada, a estudiarme vosotros las ideas, mirad, si el parámetro φ1 fuese positivo, las barras ¿qué signo van a tener? ¿Van a ser positivas, alternan el signo, son negativas? ¿Cómo saldría? ¿Me lo dice alguien? Si el φ1 es positivo, ¿las barras cómo saldrían? Positivas. Positivas. φ1 positivo, φ1 al cuadrado positivo, φ1 al cubo, como φ1 es positivo, sería positivo también. O sea, todas las barras son positivas, son todas las barras para arriba. Hay que lanzarlas para arriba. ¿Y cada vez más grandes o cada vez más pequeñas? El tamaño. ¿Cada vez más grande o cada vez más pequeña? Cada vez más grandes, ¿no? Claro, pero si el φ1 fuese 0,5, 0,5 al cuadrado, ¿cómo quedaría? Más pequeña. Claro, eso por favor, la clave está en que recordéis que acabamos de decir que para que este modelo sea estacionario, tiene que cumplir esta condición, que el φ1 en valor absoluto tiene que ser menor que 1. Entonces no se nos tiene que olvidar que para que este modelo sea estacionario, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para que sea estacionario, tiene que cumplir esta condición, que el φ1 en valor absoluto sea menor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿las barras cómo se van a hacer cada vez? Pues más pequeñas. ¿Lo veis? 0,5. 0,5 al cuadrado sería 0,25. Se hace más pequeña, ¿vale? Claro, si el φ1 fuese 2, te iría quedando cada vez más grande. Pero es que eso no puede ocurrir porque entonces el modelo no sería estacionario. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es poner las barras todas positivas y cada vez más pequeñas. Tiene que ir tendiendo hacia el 0. Las barras cada vez más pequeñas y van tendiendo hacia el 0. ¿De acuerdo?
Perfecto. ¿Qué es lo que cambia si el phi sub 1 fuese negativo? Si el phi sub 1 es negativo, la primera barra, como es phi sub 1, sería negativa. Entonces la primera barra sería negativa. Phi sub 1 negativo al cuadrado es positivo. La segunda barra positiva, eso sí, siempre cada vez más pequeñas. La siguiente sería negativo al cubo, que sería negativo, pues más pequeña. Y entonces lo que va ocurriendo es que van alternando el signo y cada vez van siendo más pequeñas. Va disminuyendo por aquí y va disminuyendo por aquí. ¿Lo veis? Entonces, claro, si os dais cuenta, se comporta completamente diferente a la MA1 y a la MA2, claro. Claro, todos los modelos en estos gráficos se van diferenciando unos de otros, que es lo que nos va a permitir que dentro de unos días yo coja una serie de la vida real, dibuje la ACF y la PACF de esa serie de la vida real y viendo cómo van las barras voy a poder decir qué modelo sigue de series temporales. Claro, conociendo la teoría y sabiendo cómo se comportan los modelos. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, y ya para terminar lo que me quedaría sería la PACF. Así que ya si queréis, vamos a ver la PACF o FAP. Vamos a ver la función de autocorrelación parcial, ¿de acuerdo? Vamos a ver la PACF o FAP y vamos a ver cómo se comporta cuando es un AR1. Y claro, fijaros, lo que va a ocurrir con la PACF cuando es un AR1 es que va a tener el primer retardo, la primera barra distinta de 0 y a partir de la segunda se hace 0. Lo que ocurría en la ACF, en la MA1, va a ocurrir ahora en la PACF cuando es un autorregresivo de orden 1. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, funciona todo justamente al contrario. Cuando es MA1, esta se hace 0 y sin embargo esta tiene infinito retardo distinto de 0. Y cuando es AR, ocurre lo contrario. ¿De acuerdo? Bueno, pues ponérmelo entonces, me ponéis PACF o FAP y me ponéis que la PACF cuando es un AR1 se caracteriza, la PACF cuando es un AR1 se caracteriza porque tiene el primer retardo distinto de 0, porque tiene el primer retardo distinto de 0, porque tiene el primer retardo distinto de 0, y a partir del segundo se anula. Y a partir del segundo se anula. Tiene el primer retardo distinto de 0 y a partir del segundo se anula. Las fórmulas pues las voy a poner yo ahora, que es fácil de recordar. El primer elemento, el phi sub 1, 1, vale en este caso phi sub 1. El segundo elemento, el phi sub 2, 2, vale 0 y así puntos suspensivos. El phi sub kk vale 0 para todo k mayor o igual que 2. ¿Vale? Entonces, así es como se comporta, ¿de acuerdo? La PACF. Tiene el primer elemento distinto de 0, que coincide además con el phi sub 1, con el parámetro phi 1. Además, ya sabéis que este siempre coincide con este, el ρ1 y el phi 1, 1 siempre coinciden, ¿vale? Y a partir del segundo se anula y ya se haría 0, ¿de acuerdo? Y a partir del segundo retardo se hace 0 y se anula, ¿vale? Y por lo tanto, si dibujáis el correlograma, voy a hacerlo yo aquí, voy a hacer dos dibujos porque el phi sub 1 puede ser positivo, puede ser mayor que 0 o puede ser negativo, que sería el segundo gráfico. ¿Vale? Voy a poner aquí phi sub kk y aquí k y unos poquitos retardos, el 1, el 2, el 3, el 4 y aquí igual, ¿vale? Phi sub kk y aquí k y el retardo 1, 2, 3, 4.
Voy a hacer aquí la representación gráfica para que la gente lo vea, que además sale muy característica, porque claro, tiene el primer elemento distinto de 0 y a partir del segundo se anula. Pasa algo parecido a lo que ocurría en la MA1, pero la MA1 ocurría en la ACF, no en la PACF, claro. ¿De acuerdo? Y fijaros, si el parámetro FIS1 es positivo, la primera barra va a ser positiva, como es FIS1, entonces tenéis que dibujar la barra positiva y a partir de la segunda se hace 0. Y a partir de aquí ya todas se hacen 0 y estaríamos en el eje, ¿vale? Si el FIS1 fuese negativo, pues la primera barra sería negativa, entonces la barra sería negativa y a partir de la segunda barra se haría 0 y estaríamos en el eje. ¿Lo estáis viendo bien, verdad? Bien. Y fijaos además que cuando es autorregresivo, los FIS y las barras de la PACF coinciden en el signo. ¿Lo veis? No ocurre como en la media móvil que veíamos que eran con el signo al contrario. En la ACF, que era donde se hacía 0, iban con el signo al contrario. Aquí no, aquí van con el mismo signo. ¿Vale? Pues hay que tener mucho cuidado. Barra positiva, parámetro positivo. Barra negativa, parámetro negativo. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, y si queréis vamos a hacer un ejercicio para que veáis la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, si queréis, un ejercicio para que veáis la aplicación y luego ya, pues, si no me da tiempo ya el próximo día, pues haré las preguntas tipo test sobre el modelo autorregresivo de orden 1, que ya veis que funciona muy parecido a la MA1, pero todo un poco al contrario, funciona todo como un poco al revés, que es lo bueno que tiene, que luego nos va a permitir identificar los modelos y saber si la serie de la vida real sigue MA1 o sigue A1, porque al representar los gráficos salen completamente diferentes, ¿no? Justamente al contrario todo, ¿vale? Muy bien. Venga, pues vamos a hacer entonces un ejercicio, si os parece bien, para que veáis la aplicación del AR1 y cómo se aplican las fórmulas que os acabo de dar. Y luego, si no me da tiempo hoy, que ya como son y cuarto, no que me da tiempo, ya el próximo día pues haremos las preguntas tipo test sobre esto. Y ya sabéis, si os da Alberto Mauricio la práctica, ¿de acuerdo? Pues me la pasáis enseguida, ¿vale? Para prepararlo para que lo podáis entregar. Pero bueno, luego lo hablamos al final de la clase. Venga, vamos entonces a hacer el ejercicio que dice lo siguiente. Venga, pues vamos a hacer el ejercicio que dice lo siguiente. Dice, dado el siguiente proceso estocástico univariante, Mira, me copiáis esta fórmula, WT es igual a 2 más 0,9 por WT menos 1 más A sub T. ¿Vale? Ponérmelo ahí. Dado el siguiente proceso estocástico univariante, y me dan este modelo. Y nos dice, se pide, apartado A, vamos a hacerlo por apartaditos, ¿vale? Se pide, apartado A, y nos dice identificar dicho proceso y escribirlo en notación de retardos. Identificar dicho proceso y escribirlo en notación de retardos. Identificar dicho proceso y escribirlo en notación de retardos.
identificar dicho proceso y escribirlo en notación de retardos, ¿vale? Bueno, vamos a identificarlo. Ya pueden ser tres modelos. Puede ser MA1, MA2 o AR1. En este caso, ¿qué modelo sería? La serie WT se explica en función del primer retardo de esa propia serie y un ruido blanco. Pues entonces es un autoregresivo de orden 1, porque es la definición que hemos puesto en la teoría de un AR1. Los parámetros, ¿cuánto valdrían? Vamos a ver cuánto valdría la mu y cuánto valdría el FISU, ¿no? Bueno, ¿cuánto valdría la mu? ¿Me lo sabría decir alguien? 2. 2, muy bien. Es la constante que está aquí sumada. ¿Y cuánto valdría el FISU1? Menos 0,9. ¿Sería menos 0,9 o sería 0,9? Ah, 0,9. Claro, date cuenta que en este caso, cuando yo he puesto la definición del AR1, hemos puesto FISU1, Z sub T menos 1, más A sub T más mu. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando es un AR, la definición te dice FISU1. Entonces va a ser con el signo que tiene, ¿de acuerdo? Claro, en la media móvil, como pones A sub T menos θ1, A sub T menos 1, es con el signo al contrario. Entonces, mucho cuidado, porque siempre que sea el autorregresivo, el número va a ser el que aparece aquí con el signo que tenga. Pone 0,9, pues va a ser 0,9. ¿Lo entendemos bien seguro? Muy bien. Y ahí tendríamos ya identificado el modelo con los parámetros también identificados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a escribirlo en notación de retardos, ¿vale? Vamos a copiar la fórmula del modelo y nos dice que la pongamos en notación de retardos. Pues ahora mismo lo vamos a hacer. Ya sabéis que para poner el modelo en notación de retardos, siempre tenéis que sacar el operador retardo donde se pueda. Y una vez que tengas la B sacada, el operador retardo donde se pueda, sacáis factor común y que aparezca el polinomio en B. Y ya está el modelo en notación de retardos, ¿vale? ¿De dónde podría hacer aparecer yo la B en esa fórmula? ¿Me lo podría decir alguien? ¿Dónde podría hacerla aparecer? Con 0,9 WT menos 1. Muy bien, donde ponga WT menos 1, pues puedes poner BWT. Lo hacemos entonces. Va a ser 2 más 0,9 B W sub T más A sub T. Hago aparecer, ¿de acuerdo? La B donde se pueda, donde ponga en este caso WT menos 1, ponemos B, WT. Perfecto. ¿Y ahora qué podéis sacar factor común? Porque con que aparezca la B no es suficiente. Tiene que aparecer el polinomio en B. Tienes que sacar factor común y tiene que aparecer un polinomio que dependa de B. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se os ocurre algo? Porque cuando era media móvil, sacaba el factor común a la sub T y entonces te quedaba el polinomio. Pero aquí, claro, no se puede sacar factor común a sub T. ¿Qué podéis sacar factor común aquí? ¿A nadie se le ocurre nada? Pues sí, mirad, lo que podemos hacer es que este 0,9b WT lo podemos pasar restando al primer miembro y sacar factor común a WT que está en los dos sitios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sea autoregresivo, habrá que pasar esto al primer miembro. Vamos a pasarlo, WT menos 0,9b WT igual a 2 más A sub T. Entonces, mucho cuidado porque tendréis que pasarlo al primer miembro restando. ¿Lo veis ahí? Y ya podéis sacar factor común a WT, que está en los dos sitios, y lo podéis sacar factor común. Entonces sería 1 menos 0,9 BWT. Y es igual a 2 más A sub T. Claro, si os dais cuenta, aquí aparece ya el polinomio en B. ¿De acuerdo? Aquí tenéis ya el polinomio en B y esta fórmula que tenéis aquí es el AR1 en notación de retardos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya lo que se llama el polinomio en B. Polinomio
en B, ¿vale? Que también lo podéis llamar si queréis phi función de B, como depende de B, es un polinomio que depende de B, lo podéis llamar así. Y aquí tenéis ya el AR1 en notación de retardos. Y aquí tenéis ya el autorregresivo de orden 1 en notación de retardos. El AR1 en notación de retardos. Aquí tenéis ya el AR1 en notación de retardos. ¿Vale? Ahí tenéis el AR1 en notación de retardos. Y si os dais cuenta, siempre que os pongan un autorregresivo en notación de retardos, os vais a dar cuenta que es un AR porque el polinomio no multiplica el ruido blanco, sino que multiplica la propia serie. Entonces, por favor, a partir de ahora, si el polinomio multiplica la serie, es un AR. Y si el polinomio multiplica el ruido blanco, es una media móvil. En este caso, lo veis, el polinomio multiplica la serie, es un AR, y como es de orden 1 el polinomio, llega hasta B, es un AR1. O sea que mucho cuidado con eso, que por ese motivo yo os he dicho antes en las medias móviles, el polinomio multiplica el ruido blanco, es media móvil. Y sin embargo, cuando el polinomio multiplique a la serie, es autorregresivo. Claro, porque en las medias móviles se saca factor común a las as. Y en los autorregresivos se pasa al primer miembro y se saca factor común a la propia serie. ¿Lo entendéis bien, no? Entonces, si os ponen en el modelo notación de retardos, simplemente para saber si es media móvil o es autorregresivo, mirad si el polinomio multiplica la serie, que es un AR, o multiplica el ruido blanco, que sería una media móvil. ¿De acuerdo? Va correcto, ¿no? Perfecto. Venga, pues no tenéis ninguna duda entonces. ¿No me queréis decir nada? ¿Va bien? Vale, venga, pues vamos a ver entonces el apartado B. Vamos a ver el apartado B, que nos dice discutir si el modelo es estacionario e invertible. Discutir si el modelo es estacionario e invertible. Y calcular su esperanza y su varianza. Discutir si el modelo es estacionario e invertible y calcular su esperanza y su varianza. ¿Vale? Bueno, de la estacionariedad sí que tenemos que discutir porque el AR1 no es siempre estacionario, tiene que cumplir una condición. Venga, pues lo ponéis ahí, el AR1 para ser estacionario tiene que cumplir una condición. El AR1 para ser estacionario tiene que cumplir una condición. Y la condición es esta, que el φ1 en valor absoluto sea menor que 1. ¿Vale? Para ser estacionario tiene que cumplir esta condición, que el φ1 en valor absoluto sea menor que 1. En este caso, como el φ1 es 0,9, pues nada, 0,9 en valor absoluto es 0,9, que claro es menor que 1. Por lo tanto, el modelo es estacionario. La conclusión es que es estacionario. Entonces, lo veis, el AR1 para ser estacionario debe de cumplir una condición, que el φ1 en valor absoluto sea menor que 1. En este caso es 0,9 en valor absoluto, que es 0,9, que es menor que 1. Es estacionario el modelo, ¿vale? Y de la invertibilidad, ¿tenemos algo que discutir o qué me tenéis que afirmar? ¿Qué me tendríais que decir? Invertible. Que siempre es invertible. Venga, pues ponéis el AR1, siempre es invertible, porque ya está en función de su pasado. Ya está en función de WT-1. ¿Vale? Siempre va a ser invertible. ¿Vale? Lo ponéis, el AR1 siempre es invertible porque está en función de su pasado. ¿De acuerdo? Y una vez que ya hemos visto que el modelo es estacionario, voy a calcular la esperanza y la varianza con